Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a El Faro Latinoamericano, nuestra recorrida semanal por la patria grande, desde Buenos Aires, Argentina, y todos los jueves a las 20 horas, hora argentina, nos podrás sintonizar en nuestro canal de YouTube. Acá con mi compañero Gustavo Cano. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Adri. Buenas noches a toda la patria grande. Por supuesto, muy pero muy contento y muy orgulloso de este tercer programa del Faro Latinoamericano, con una historia de más de 6 años. Recordemos que esto tenía otro nombre, se emitía por otra señal, pero bueno, lo importante es que hemos vuelto, Adri, pero antes de meternos de lleno en el programa, tenemos que expresarnos. Sí, en la ciudad de Buenos Aires está ocurriendo algo muy grave y tiene que ver con la represión que ejerce el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en nombre del alcalde Rodríguez Larreta y de la ministra de Educación Soledad Acuña a los pibes y a las pibas que están haciendo tomas en los colegios. Y respecto de esto, nosotros nos pronunciamos como Faro Latinoamericano y decimos lo siguiente: repudiamos todo intento persecutorio y de amedrentamiento a las familias y a los estudiantes que participan en la toma de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, la metodología de irrupción policial durante la noche, la utilización de denuncias penales y o civiles, el punitivismo como disciplinamiento social, el maltrato y las pasantías espurias, entre otras, son una línea muy delgada de cruzar entre la democracia y tiempos de oscurantismo al que no queremos volver nunca más. Repudiamos, por supuesto, esto y queda claro con lo que Adri acaba de decir. Nos sigue quedando una pregunta plasmada a todos y a todas quienes integramos la cooperativa El Faro. ¿Es la policía de la ciudad de Buenos Aires una fuerza de seguridad o es el brazo represivo del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y de Juntos por el Cambio? Tendrá que demostrar, en todo caso, Rodríguez Larreta y la gente de Juntos por el Cambio que no es así, que es simplemente una fuerza de seguridad. Da la sensación de que es otra cosa. Pero bueno, nos metemos de lleno entonces, si les parece, contarles que está Pepo Benítez en la dirección de cámaras, como siempre, y en la artística de este programa, que es tan importante para nosotros. Contarles que nos pueden seguir en las redes a través del Faro Comunicaciones OK en Facebook, el Faro Comunicaciones en Instagram y lo mismo en nuestro canal de YouTube, por donde estamos transmitiendo este programa, y en Twitter, el Faro-OK es nuestro usuario, así que les pedimos que se sumen, que nos sigan en las redes, que nos pongan me gusta, que nos den una mano para seguir creciendo con este Faro Comunicaciones, con esta cooperativa del Faro que intenta constituirse como un canal más de los muchos que hay seguramente contrahegemónicos, populares y un canal de comunicación entre todos y todas. Hoy estamos en 29 de septiembre, pero ayer, 28 de septiembre, hubiera cumplido 90 años el cantautor Víctor Jara. Hoy lo recordamos justamente destacando su enorme legado en el arte, la creación y la defensa de la memoria, la justicia y los derechos humanos. El cantautor chileno, militante y revolucionario asesinado durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar de Pinochet, continúa presente para todos y todas quienes lo recordamos y también levantamos justamente las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Adri. Sí, bueno, hoy tenemos un programa realmente interesantísimo. Miren, entrevistaremos al padre Numa Molina, sacerdote jesuita, teólogo, periodista, quien fuera en su momento confesor del comandante Chávez. Ni más ni menos, vamos también a pasar por Colombia en esta recorrida que hacemos semanalmente por nuestra querida patria grande. Ahí vamos a hablar de Colombia, vamos a estar hablando con nuestro colega Juan David Avedaño, que es un gran periodista colombiano, hoy viviendo aquí en la Argentina, pero que nos trae el análisis puntual de lo que está pasando en estos primeros meses de la gestión de Petro. Y también vamos a estar conversando con Héctor Sosa, periodista, docente, analista político y editor de El Motor Económico. Sí, y vamos a tener, para ir, además vamos a tener a Yuri Castro, quien fuera diputado
por Perú Libre, ahí en Perú, y hoy es candidato a alcalde de la ciudad de Lima. Y también vamos a tener tiempo para hablar un poquito de lo que sucedió hace unos días en el espacio de la memoria, en la ex ESMA, en la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo, convocados por la diputada Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, y los organismos de derechos humanos en el marco de la campaña Lula Presidente. Vamos con un separador muy cortito y ya volvemos, y una tanda muy cortita, y ya volvemos para meternos de lleno con este faro latinoamericano. Dale. Sin chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Seguimos entonces aquí en este faro latinoamericano y como bien decía mi compañera Adriana Sardín, queremos hacer una semblanza de lo que está pasando en Venezuela. Siempre decimos que los medios hegemónicos te cuentan una Venezuela que no es la Venezuela real. Que hay un gran bloqueo mediático por parte justamente de estos claro, medios hegemónicos para conocer qué es lo que pasa en Venezuela. Nosotros tuvimos una charla enriquecedora con el padre Numa Molina, hablamos de la necesidad de la creación de un frente latinoamericano de medios y de comunicación contrahegemónica para combatir la fake news, para combatir el lawfare, para combatir a los grandes poderes económicos concentrados que vienen a poner su garra nuevamente en Latinoamérica. Totalmente, y también para frenar ese discurso de odio que pareciera que no tiene límites en toda Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, pero nosotros lo padecemos muy de cerca y muy en carne propia desde Buenos Aires, desde la Argentina, desde todo el país y toda Latinoamérica. Está pasando exactamente lo mismo, el discurso de odio instalado. Sí. Entonces, bueno, nosotros esto lo queremos denunciar, de modo que esta conversación y este material que vamos a proyectar del padre Numa Molina es, además de enriquecedor, como dijo Gustavo, es una recorrida por Venezuela para que nos quede claro y para que sepamos esta verdad que se oculta y que se esconde por intereses absolutamente espurios. Esta es la verdadera Venezuela y te la cuenta el padre Numa Molina. El padre Numa Molina, sacerdote jesuita y periodista venezolano. He decidido hacer este video para ilustrarles a tantos hombres y mujeres del mundo la verdad de Venezuela. Para entender la Venezuela de hoy, tenemos que saber de dónde venimos. Por eso vamos a hacer un brevísimo paseo por la historia reciente y de ese modo entenderemos lo que les voy a contar. Desde que en Venezuela se despertó la fiebre del petróleo, los Estados Unidos y sus transnacionales petroleras fijaron su mirada en Venezuela. Varios han sido los presidentes venezolanos que han sido derrocados de su mandato justamente porque se opusieron a esta política hegemónica de los Estados Unidos. Entre ellos,
podemos mencionar a Cipriano Castro, Rómulo Gallegos, a Isaías Medina Angarita y a Hugo Rafael Chávez Frías. Después se instaló en Venezuela la larga dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta permitió generar un caldo de cultivo para que se instalaran las grandes compañías petroleras y la hegemonía del petróleo que después le haría tanto daño al país. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez, la Venezuela de aquel momento se divide en dos grandes grupos. Uno compuesto por una mayoría inmensa de venezolanas y venezolanos que reclaman justicia, distribución equitativa de lo que produce el país, y otra minoría, en este caso, que se dedica a cultivar sus buenas amistades con el imperio, de modo que negocia toda la renta petrolera y los recursos, además del petróleo, que tiene Venezuela. Eso concluyó cuando termina la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958 y se instaura la llamada democracia en manos de dos líderes que recordará siempre el país, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Con sus gobiernos se incrementó la opulencia de un sector de la sociedad, una realidad que contrastaba con la miseria y el abandono hacia las clases populares. Torturas, detenciones por razones políticas eran el pan de cada día en aquel momento. Se estima que el número de víctimas supera los 10.000 venezolanos y venezolanas. No obstante, ante semejante barbarie, los organismos internacionales de derechos humanos, de la OEA, de la ONU, jamás dijeron nada. Estos gobiernos nunca fueron sancionados por violar los derechos humanos. ¿Cuántos desaparecidos tenemos en esta Venezuela de esa época? Sin embargo, en América Latina se decía que aquí había una democracia pujante. Por otro lado, las transnacionales norteamericanas continuarían durante ese periodo explotando los recursos venezolanos y todo bajo la mirada complaciente de los gobiernos de turno. Vale aquí recalcar que era tanto el caudal de ingresos petroleros al país que en este momento solo podría ser comparable en la producción actual poniendo el barril de petróleo por encima de $200. Mientras tanto, las inmensas mayorías permanecían en la miseria. Por otra parte, cada año se incrementaba la deuda externa frente al Fondo Monetario Internacional. Los niveles de pobreza aumentaban considerablemente. El descontento de la población era visible en cualquier barrio o en cualquier aldea donde te presentaras, donde la brecha entre ricos y pobres aumentaba cada día. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 70% de la población vivía en pobreza y el 40% de ella vivía en pobreza extrema. Temas como salud y vivienda eran considerados un lujo. Es más, eran vistos por los gobiernos de turno no como una inversión, sino como un gasto. De ese modo, Venezuela se insertó dentro de lo que muchos expertos llamaron las décadas perdidas. Toda esta hecatombe social terminó con lo que se conoció como el Caracazo del 27 de febrero de 1989. Evento que lamentablemente cobró la vida de más de 3.000 ciudadanos en 3 o 4 días. De este modo, el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI en Venezuela estaba ya viviendo sus últimos años. Es así como Rafael Caldera ganaría las elecciones solamente con el 15% de las personas con derecho a voto. La victoria de Caldera podríamos decir que fue legitimada inmediatamente por el mundo.
y de ningún modo consideraron los bajos índices de participación popular. Hoy vemos con asombro cómo se cuestiona la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, aun cuando ganó con más del 46% de los venezolanos y venezolanas con derecho a voto. Actualmente llama la atención cómo la mediática internacional se encarga de deslegitimar nuestra democracia y de deslegitimar a la persona del presidente Nicolás Maduro y los líderes venezolanos que están al frente del gobierno. Tantas dudas, tanta mala información. ¿Cómo hacemos entonces para desmontar la mentira y posesionar la verdad? Creo que es mejor el método comparativo. Por eso he decidido tomar los 40 años de democracia y compararlos con lo que se ha hecho en bien del pueblo venezolano en el tiempo que llevamos de revolución bolivariana del siglo XXI. La inversión social en la Cuarta República era del 11,3% con respecto al Producto Interno Bruto. Hoy el gobierno venezolano supera el 70% de inversión social con respecto al mismo Producto Interno Bruto. La inversión en educación era solamente del 3% con respecto al PIB. Hoy la educación venezolana es absolutamente gratuita desde el preescolar hasta la universidad y existen más de 10 millones de estudiantes que reciben educación de calidad. Y no solamente es el tema de la educación gratuita, sino que además el gobierno nacional ha entregado hasta este momento más de 4 millones de laptops y de tablet a los estudiantes venezolanos y aunado a eso los millones de libros que anualmente entrega el Estado a todos los planteles de Venezuela para que tengan una educación de calidad. Otro logro de los últimos tiempos de la etapa revolucionaria es que la UNESCO declaró a Venezuela, justamente antes de cumplir las metas del milenio, como territorio libre de analfabetismo. Quiero que escuchen este dato porque es importante. Hasta este momento el gobierno bolivariano ha entregado más de 3.100.000 viviendas. En la época de la Cuarta República, en 40 años, entregaron 1.410.000 viviendas. Vale la pena recalcar que si cada una de las viviendas las colocamos al precio que establece la industria privada, que serían alrededor de $20.000, entonces el gobierno venezolano ha entregado en la actualidad más de $60.000 millones en vivienda para los pobres de Venezuela. En la Cuarta República tan solo existían 18 médicos por cada 10.000 habitantes. El gobierno hace los mayores esfuerzos para atender a las venezolanas y los venezolanos en materia de salud, con medicina importada desde diferentes países amigos que a pesar del cerco que nos tienen los Estados Unidos, nos hacen llegar medicamentos para que el pueblo tenga lo elemental necesario para su salud. Me gustaría señalar como ejemplo el tema de la clase media en Venezuela, que precisamente es donde están los grupos que más adversan a las políticas del gobierno bolivariano. Durante los años 2007 y 2008 se dio en Venezuela un nivel de vida en este estrato social nunca antes visto. Se reflejaría un nivel de salario promedio que para ese momento se convirtió en el mayor de América Latina. Comenzó a darse un fenómeno extraño, nunca antes visto. Países como Perú, Chile, Colombia, España apreciaban mucho la visita de los venezolanos y los aeropuertos se comenzaron a llenar de turistas venezolanos. Y esto sucedía porque cada venezolana y cada venezolano era subsidiado por el Estado para viajar al exterior. Es más, recibía anualmente un cupo
de $5.000. Según cifras oficiales, también en la clase media aumentó en este periodo la adquisición de inmuebles y vehículos. Pero no solo la clase media aprovechó estos subsidios, sino que también los empresarios y las clases más favorecidas vieron en esto una oportunidad de negocio. Según cifras del Banco Central, miles de millones de dólares a precios preferenciales para invertir en la industria nacional, y esto jamás ocurrió. A esto lo podríamos denominar la estafa maestra. En Venezuela se han violado los derechos humanos al punto de quemar personas vivas cuando las manifestaciones violentas de la oposición durante el año 2017. Pero también es cierto, hermanos, que no ha habido pronunciamiento para condenar estos actos genocidas por parte de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como la CIDH, Provea, etc. Tampoco se ha pronunciado la Iglesia. Se dice en el exterior que aquí no hay libertad de expresión. No es verdad. En Venezuela hay exceso de libertad de expresión. Aquí no hay periodistas asesinados ni encarcelados. Se instiga a la violencia por los medios y aún existiendo una ley contra la violencia, nadie ha sido castigado. Una mentira que cunde en el mundo es que en Venezuela vivimos en dictadura. En lo que llevamos de revolución, en Venezuela se han realizado 24 procesos electorales con participación de la oposición y de observadores internacionales. Que sirvan estas cifras que les he suministrado como para tener una idea de cómo el gobierno venezolano ha enfilado todas sus políticas hacia el bienestar social del pueblo y hacia el respeto de los derechos humanos de todas y de todos los venezolanos. Por ello, realmente no se explica cómo la mediática internacional ha tildado a Nicolás Maduro de dictador. Si Maduro es un dictador, francamente es el dictador más raro del mundo, porque desde el año 2013 ha llamado más de 600 veces a la oposición venezolana a dialogar. Ha tenido que soportar golpes de Estado, intentos de asesinato, guerra mediática cotidiana y además el genocida bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Aunque la industria mediática de la desinformación trate de imponer matrices de opinión con respecto a las actuaciones policiales, al mismo tiempo esconden que estos son actuaciones individuales y que en este momento existen cientos de funcionarios que están en la cárcel por estos delitos. Además, hacen un silencio ante los atropellos policiales de la Francia de Macron, de la Bolivia de la señora Áñez, del Chile de Piñera, del Ecuador de Moreno y de la Colombia de Duque. Anja Parampil, una periodista estadounidense, denunciaba en la televisión favorita de Donald Trump, el canal Fox News, lo que ya casi todo el mundo sabe. Cito: los medios de comunicación están mintiendo sobre la situación en Venezuela. Y continuaba sentenciando: imaginen que Hillary Clinton se hubiese negado a aceptar su derrota cuando perdió frente al presidente Trump en el año 2016. Y agrupa a 24 soldados americanos para tomar la Casa Blanca por la fuerza. No creo que ella pudiera caminar libremente por las calles como lo está haciendo ahora Guaidó en Caracas. Esta periodista, que no se deja embaucar por los medios de desinformación, indicó que la oposición en Venezuela no tiene apoyo popular y que Juan Guaidó ha demostrado que tan solo pretende llegar al poder montado en un tanque de los Estados Unidos. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo hubiera reaccionado un Trump, un Macron, una Merkel, un Pedro Sánchez, un Piñera
o un duque ante un intento de asesinato con drones en medio de una plaza, en vivo y a todo color. Amigas y amigos, después de haber tenido con ustedes este diálogo desde Venezuela, en el cual hemos querido entregarles la verdad o parte de toda esa verdad que vivimos en Venezuela, no me queda sino invitarles a que saquen ustedes las propias conclusiones. En Venezuela tenemos una democracia que está viva, un pueblo que funciona desde los parámetros de una verdadera y auténtica democracia. Tenemos además un presidente que lucha día a día por servirle a su pueblo en medio de este torbellino que nos ha tocado vivir, en el que inclusive los países que cada día libran en cada uno de sus países frente a unos gobiernos imperialistas de derecha que pretenden de nuevo imponerse en nuestros países. Con mi abrazo y con mi afecto me despido de ustedes, amigas y amigos del mundo. Difundan esta verdad de Venezuela. Ahora sí, ahí veíamos al padre Numa Molina, donde decía, difundan esta verdad de Venezuela. Bueno, hacemos eso, estamos difundiendo una verdad de Venezuela que es la otra Venezuela, ¿no? La que no te quieren mostrar, la que no quieren que veas. Sí, es esa Venezuela oculta, que hay que poner foco sobre qué es lo que ocurre realmente en Venezuela y cómo los medios hegemónicos y cómo los centros de poder del imperio hacen todo lo posible por tapar, por esconder y por tergiversar. Bueno, está Faro Latinoamericano para poner claridad. Algunos me dicen, Gustavo, ¿no es de antaño expresarte como se están expresando? No es de antaño. Es lo que está pasando hoy en América Latina, en la región y en el mundo. Acaba de ganar la extrema derecha en Italia. Sí, sí. Eso. Derechas radicalizadas. Pero, la derecha va. Pero no, yo creo que es mucho más que ultraderecha, sino que directamente Italia en este caso, y Europa, estamos pensando en Polonia, estamos pensando en Hungría, en Eslovaquia, Reino Unido, España, fascismo, esto se llama fascismo. Estamos en peligro y tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a los movimientos progresistas en América Latina. El 2 de octubre próximo habrá 2 elecciones. Bueno, la más importante, la fundamental, es la de Lula en Brasil, que bueno, según las últimas encuestas y nuestras expectativas es que no habría segunda vuelta, pero en todo caso, nosotros necesitamos a Lula presidencia en Brasil. Agradecerle al colega, vamos a estar hablando más de Brasil, vamos a estar hablando más de la región. Antes de irnos a una pausa para ir cerrando este bloque, agradecer al colega Ali Morales en su canal de YouTube, Ali Morales, ¿sí? Justamente es donde está posteado también este riquísimo video del padre Numa Molina que nos parecía fundamental poder compartir con todas y todos. Nada, gracias al colega Ali Morales, gracias al padre Numa Molina, que como siempre está dispuesto a charlar con nosotros. En este caso, charló un rato largo el domingo con nosotros, con Adriana y conmigo, y bueno, pero juntos decidimos que lo mejor era compartir este video que es extremadamente ejemplificador de lo que está pasando hoy en Venezuela. Vamos a una tanda y volvemos. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal.
Sin chamullo. Periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo. Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Seguimos en Faro Latinoamericano, nos trasladamos hasta Lima para hablar con quién, Adri. Para hablar con Yuri Castro Moreno, candidato a alcalde a la ciudad de Lima. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Faro Latinoamericano te da la bienvenida. Gustavo Cano, mi compañero, y la directora de cámaras, Pepo Benítez. Así que, bueno, bienvenido una vez más ahora a Faro Latinoamericano, que es nuestro nuevo programa. Bueno, estábamos comentando previamente que uno de los candidatos para la alcaldía de Lima eres tú, y bueno, queremos que nos cuentes cómo se dio esto, cómo comenzó esta intención, este deseo de candidatearte. Bueno, un saludo para ti, Adriana, y para Gustavo, y también para Pepo Benítez, que está ahí en los controles. Un abrazo grande a la distancia. Y bueno, nosotros como organización política tuvimos una elección interna, la cual gané, y es por ello que el partido, ¿no?, me ha propuesto y me ha inscrito como candidato a la alcaldía de Lima. Y bueno, en esta es una campaña un poco complicada, podríamos decirle, primero porque nosotros estamos en competencia, son 7 candidatos, de los cuales 2 son ex candidatos presidenciales, perdón, 3 de ellos, ¿no? Un ex vicepresidente, y los otros 3 candidatos, uno de ellos ya ha sido candidato a la alcaldía de Lima anteriormente, y un ingeniero y quien les habla por primera vez postulamos a la alcaldía de Lima, ¿no? Entonces, podríamos decir que han habido algunos de los candidatos tienen mayor exposición mediática, porque las elecciones presidenciales acabaron hace poco, ¿no?, hace un año, y bueno, tienen cierto posicionamiento entre la ciudadanía, pero nosotros hemos llevado propuestas reales, propuestas concretas, propuestas claras, que a la ciudadanía de Lima les ha parecido sumamente interesante, porque en esta campaña nosotros hemos señalado claramente que no vamos a engañarle a la gente, no vamos a hacer politiquería ni populismo ofreciendo cosas que no se pueden realizar, ¿no? Lima tiene graves problemas, concentra al tercio de la población del país, y creo que ya es momento en el cual los candidatos se centren en las cosas que de verdad se pueden hacer y no simplemente en ofrecer cosas que a las finales terminan desilusionando a los electores, y motivo por el cual hay una crisis política en el país. Claro. Yuri, ¿cuáles son las prioridades para poder avanzar en esta ciudad de Lima, mejorar la vida de los limeños y de los peruanos en general, ¿no? Lima Metropolitana tiene múltiples problemas, pero según las encuestas, la gente está sumamente preocupada por el tema de seguridad ciudadana, fundamentalmente. En el Perú es un caso diferente a otras latitudes, porque en el caso nuestro, el alcalde de Lima no dirige la policía como tal, solamente tiene un grupo que se llama Serenazgo, que es una especie de vigilancia civil, y nosotros vamos a tener que concertar y tender los puentes con el gobierno de turno para poder lograr mejorar la seguridad ciudadana que los vecinos de Lima tanto reclaman. Otro tema es el tema del tránsito, ¿no? Lima es una ciudad sumamente caótica desde el punto de vista del tránsito, y nosotros hemos presentado propuestas reales, concretas, avaladas por los técnicos. Muchos de ellos han señalado que la propuesta nuestra de Perú Libre es una de las mejores en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido muy sinceros con la ciudad al momento de hacer nuestro plan,
no hemos ofrecido pues cosas grandilocuentes porque sabemos que la Municipalidad de Lima no tiene las capacidades económicas para hacer inversiones fabulosas, pero sí creemos que es importante que podamos hacerle llegar a Lima una propuesta decente, clara, transparente y más que nada, lo más importante, viable, ¿no? Claro. Yuri, se atravesó una pandemia global que fue terrible, dejó millones de muertos y sabemos que, bueno, la ciudad de Lima particularmente no la pasó bien, como tampoco en Buenos Aires, digo, absolutamente nos atravesó a todos. Entonces, en este sentido, ¿qué ideas y qué propuestas hay respecto de todo el tema sanitario, del tema salud? Bueno, nosotros como municipalidad provincial no tenemos una injerencia directa en los hospitales del MINSA, que vienen a ser las del Ministerio de Salud, ni tampoco en salud. La salud en el Perú está fragmentada fundamentalmente en tres ejes. El eje municipal, que es a través de los hospitales de la Solidaridad, llamados CISOL, ¿no? El MINSA, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Los hospitales del Estado, y E-Salud, que es, ¿no? el Seguro Social, que funciona como si fuese un ente privado. Y también ya, bueno, las clínicas privadas, ¿no? Nosotros hemos planteado en el ámbito de salud tres cosas. Hay este trinomio, que son los hospitales de la Solidaridad, el MINSA y Salud, cada uno tiene una especialización, por decirlo de alguna manera. Los hospitales de la Solidaridad funcionan en un primer nivel de atención, ¿no? Con lo que vienen a ser las atenciones primarias, en medicina general y algunas pequeñas especialidades, ¿no? Medicina general, odontología, por ahí, más que todo en el ámbito preventivo. Los hospitales del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud, también, pero a su vez tienen un segundo nivel que ya son operaciones de segundo tipo, ¿no? Los hospitales de segundo nivel. Y tercero, están los grandes centros de salud, que son los hospitales, podríamos decir, mejor equipados para intervenciones quirúrgicas de tercer nivel. Lo que nosotros le hemos propuesto a Lima es que ordenemos esto, firmando convenios tanto con el Ministerio de Salud como con E-Salud. ¿Para qué? Para que los hospitales de la Solidaridad sirvan de esa primera barrera para el tema de salud. Luego estos se interconecten tanto con el Ministerio, con los hospitales del MINSA, como con los hospitales de salud para el tema de operaciones más complicadas que no se podrían tratar en estos hospitales que vienen a ser hospitales, digámoslo de alguna manera, por convenio municipales, ¿no? Claro, claro, claro. Estás hablando de centros de alta complejidad, ¿no? Los centros de alta complejidad fundamentalmente o son institutos, ¿no? Como en el caso del cáncer, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Instituto Nacional de Salud del Niño también, con 2 locales en Lima, y tenemos, bueno, los hospitales de E-Salud, que son los hospitales del Seguro Social, que son los que están mejor equipados para los temas de alta complejidad, como tú señalas. Los hospitales de segundo nivel vendrían a ser los hospitales del MINSA, del Ministerio de Salud, que son los que, bueno, pues pueden hacer operaciones laparoscópicas, ¿no? O cirugías, y los hospitales CISOL y las postas médicas, que también pertenecen al sistema del MINSA, deberían trabajar en conjunto para poder dar una atención de primer nivel, que es la que en realidad es más recurrente, ¿no? Si tú tienes un resfrío, no tendrías por qué ir a un hospital gigantesco, cuando puedes atenderte fácilmente en una clínica o en una posta médica, ¿no? Y eso es lo que nosotros le hemos propuesto a Lima desde el ámbito de la salud, porque esta pandemia nos ha demostrado de que si no tenemos un buen sistema de atención primaria, ¿no? Terminamos saturando los hospitales. Una de las cosas que se hizo mal en plena pandemia fue precisamente cerrar los centros de salud de primer nivel, ¿no? Y terminamos colapsando los hospitales. Entonces, la gente cuando tenía una fiebre o tenía algún pequeño malestar, inmediatamente iban a los hospitales, y esto lo que hizo es que los sistemas de salud terminaran colapsando. Lo que nosotros hemos propuesto es de que el sistema primario de atención se fortalezca, y queremos coadyuvar a través de convenios con el Ministerio de Salud, con los hospitales de la Solidaridad que corresponden a la Municipalidad de Lima Metropolitana.
Por supuesto, Yuri, nos vamos a meter en un ratito en lo que tiene que ver con la inserción regional y la importancia que tiene Lima para la región y cómo ves los distintos procesos que se están viviendo en Latinoamérica. Digo, hace poco un intento de magnicidio aquí en la Argentina, donde estamos nosotros, con la vicepresidenta. ¿Cómo ves la democracia en la región? ¿Cómo ves desde ahí, desde Lima, la integración regional? Pero contanos y contale a quienes están mirando Faro Latinoamericano, ¿qué balance haces de los últimos alcaldes que ha tenido Lima? Bueno, Lima ha tenido desde hace muchos años una falta de liderazgo político, fundamentalmente. En el Perú se vendió mucho la idea de los técnicos, ¿no? Que todos tienen que ser altamente técnicos porque supuestamente son los que conocen la solución de los problemas, pero nos hemos visto en estos últimos 30 años que los alcaldes técnicos o altamente técnicos, supuestamente técnicos, no han podido solucionar los problemas que tiene la ciudad. Y es que precisamente es lo que yo siempre señalo, les ha faltado una visión política de la ciudad, una visión donde ellos puedan, de una u otra manera, ¿no?, mejorar la vida de todos los limeños, precisamente por esa falta de visión política, ¿no? Uh-huh. Y esto que te decía, digo, tomando en cuenta lo importante que ha sido Lima históricamente, pero en la actualidad también, digo, para la integración regional y para el análisis de la región, ¿cómo ves a la democracia en la región? Bueno, la democracia latinoamericana, ustedes, al igual que yo, saben que es endeble en realidad. Lastimosamente hemos tenido en Latinoamérica gran cantidad de golpes militares, y esto ha perjudicado mucho el desarrollo democrático, la falta de confianza también de la población en los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos en Perú están, hablando del caso peruano, están bastante debilitados, han sido desintegrados como tales y han estado funcionando, sirviendo fundamentalmente de vientres de alquiler para que personas con cierto nivel económico puedan comprar candidaturas y puedan llegar, ¿no?, sin una base social importante. Es por eso que la democracia en el Perú es endeble, porque las candidaturas se terminaban vendiendo al mejor postor o al que podía aportar más al partido, y eso ha conllevado a que la ciudadanía no se sienta identificada. El nivel que tiene el nivel de confianza en las municipalidades en el Perú es muy, muy bajo. Uh-huh. Bueno, algo que parece que repercute en algunos otros lugares también, que se replica en algunos otros lugares de Latinoamérica, pero también, no sé si coincidís, sé que sos un hombre de medios y que vas a entender enseguida hacia dónde apunto, pero digo, hay también sistemáticamente, a partir de los grandes medios hegemónicos, un trabajo también en generar esto, justamente generar el descreimiento en la política y en los políticos. Sí, lo que pasa es que aquí, por lo menos en Perú, los grandes medios de comunicación están acostumbrados a poner a sus candidatos, ¿no? Y lo que les sorprendió muchísimo fue que, por ejemplo, el presidente Pedro Castillo, a quien los grandes medios de comunicación no daban ni 10 centavos por él, pues terminara ganando las elecciones en la elección pasada, ¿no? Entonces, eso ha conllevado a una crisis de los medios, podríamos decirle, y también a un hecho de que muchos de los medios se sumaron al corifeo del golpismo, ¿no? Al golpe, primero, al intento de desconocimiento del triunfo del profesor Castillo, y segundo, al intento de golpe parlamentario, ¿no? Y de este golpe mediático, que lo que está haciendo es destruir, ¿no?, tratar de destruir toda aquella persona que está levantando alguna voz. En mi caso no he sido la excepción, también he estado siendo difamado por los medios de comunicación, ¿no? Y sacando denuncias que están archivadas, ¿no?, que no deberían salir, pero ellos se han valido de todo para tratar de desprestigiar nuestra candidatura. Pero a pesar de eso, la población sigue confiando en nosotros y bueno, esperamos que este domingo, que es el debate final, el último debate a la alcaldía, pues podamos revertir esta situación, ¿no? Yo quiero preguntarte qué valoración haces de la designación del último presidente. Hace unos días se designó un nuevo presidente del Congreso ahí en Perú, un hombre vinculado a los partidos de mínima conservadores, yo prefiero llamarlo de derecha.
Sí, bueno, lastimosamente la derecha domina el Congreso peruano. Si bien tenemos a un maestro de escuela rural en la presidencia, en el Congreso todavía se sigue estando bajo el dominio de los grupos hegemónicos económicos, ¿no? Nuevo presidente del Congreso es un ex militar, ¿no? Y han entrado gran cantidad de ex militares ahora al Congreso con un discurso bastante en contra de la población, un discurso en el cual ellos han señalado, pues, ¿no? En contra del terrorismo, en contra del comunismo, ¿no? Que supuestamente se quiere instaurar en el país, cosa que no es cierta, ¿no? Pero nosotros también le hemos llevado esperanza a la población, si bien al profesor Castillo no le está yendo muy bien, que digamos, porque tiene grandes trabas en el Congreso, le han censurado varios ministros, ¿no? Y ha tenido que hacer varios cambios de gabinete, ¿no? Varios cambios de gabinete. Y bueno, eso es lo que ha venido sucediendo también acá en nuestro país, ¿no? Sí, esto es una constante en toda Latinoamérica, ¿no? El miedo al comunismo, los medios hegemónicos en manos de los grandes patrones que meten miedo. Bueno, fíjate, hasta se ha llegado al intento de un magnicidio en nuestro país, intentando asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y para ir terminando, el 2 de octubre es una fecha crucial, porque no solamente se vota a alcalde en Lima, que bueno, nosotros hacemos votos y esperamos que tú seas el próximo alcalde, sino que también hay una votación muy, muy importante para toda la región en Brasil, ¿no? Con Lula como candidato favorito. Así que bueno, desde aquí nosotros te deseamos la mejor de las suertes. Vamos a seguir muy, muy de cerca esa votación en Lima y seguramente vamos a volver a conversar contigo próximamente, ojalá ya como alcalde de la querida Lima. Muchas gracias, Adriana. Un saludo para Gustavo y también para Pepo Benítez. Gracias por el espacio. Y bueno, somos hermanos latinoamericanos y lo que suceda en cualquiera de nuestras ciudades, lo que les afecta a ustedes, nos afecta a nosotros y viceversa. Siempre mi solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un abrazo latinoamericano, revolucionario desde Perú para ustedes y para todos nuestros hermanos de la Patria Grande, que a las finales lo único que nos separa son fronteras políticas que esperamos que en algún momento se puedan derribar y que podamos convivir como hermanos que somos, ¿no? Yori, muchas gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más Faro Latinoamericano. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano.
Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Bueno, seguimos y ahora tenemos a un amigo, un colega, también hombre de los medios, periodista, que es Juan David Avedaño. Ustedes ya lo conocen, estuvo con nosotros en otros programas y vuelve a estar hoy aquí con nosotros porque queremos seguir interiorizándonos de todo lo que está pasando en nuestra querida Colombia. Así que para todos los que somos parte, ¿no?, de la patria grande, para todos los que entendemos la patria grande, cada una de las patrias de esa patria grande es nuestra querida, ¿no? Digo, pues recién hablábamos de la querida Perú y de la querida Lima y ahora hablamos de Colombia. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer para nosotros escucharte y básicamente escuchar tus análisis. ¿Con qué has venido hoy? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué ha ocurrido en estos días, en esta semana en que no nos hemos comunicado en Colombia? Sabiendo que hoy el presidente Petro habló en las Naciones Unidas. Bien, bueno, yo me quedé un poco pensando de las conversaciones que hemos tenido y de preguntas que también me han hecho otras personas, un conjunto de dudas que reaparecen. Una que tiene que ver con la conformación del gabinete, porque se lee un poco que hay como contradicciones, lo cual, bueno, sabemos que todos los procesos tienen contradicciones, pero lo importante es saber, ¿no?, un poco revisar qué características tienen estas contradicciones. Otro es en la transversalidad que tiene el proyecto de paz, y el proyecto de paz entendido como un gran diálogo nacional. Entonces, a partir de eso estaba pensando principalmente en dos elementos, y una cuestión es una expresión que utilizó Ángela María Robledo en una entrevista que fue la candidata a vicepresidenta como fórmula de Petro en el año 2018, ¿cierto? Y ella hablaba de que hay que entender, dice ella, que los gabinetes son deliberativos. Me pareció muy interesante el concepto, porque primero, bueno, porque solemos no pensarlo en esos términos, ¿no? Como que el presidente va decidiendo y va, digamos, un poco delegando tareas, dando órdenes. Y segundo, porque efectivamente el gabinete presenta una característica deliberativa en términos de cómo se han ido desenvolviendo las acciones. De una línea base que tiene Gustavo Petro, donde tiene unos principios innegociables, al momento de tomar decisiones macroeconómicas, entra a intervenir el ministro Campo, que es un ministro que viene originalmente del proyecto neoliberal del expresidente César Gaviria, pero que luego fue virando hacia un estado de bienestar hasta llegar a estar con Gustavo Petro. Eso no significa que Ocampo renuncia a su creencia profunda en el capitalismo, pero en este caso sirve como dos mecanismos: un canal de negociación, ¿no?, con sectores de poder, por un lado, y por otro lado, como una suerte, ha funcionado ya como una suerte de obligación de tener una discusión pragmática en la cual los ministros de alguna forma se ven en situación de convencer a Ocampo, y Ocampo obviamente tratando de convencerles. Entonces van surgiendo de ahí líneas de decisión específicas inesperadas. No todo con logros del neoliberalismo, como suele ocurrir, porque de entrada se duplica el presupuesto para la reforma agraria, ¿no? Y lo hablan con términos explícitos como reforma rural integral o como reforma agraria. Se amplía el presupuesto también para la aplicación de los procesos de paz, se amplía el presupuesto de educación. Y bueno, hay otro conjunto de ministros que, al igual que Ocampo, vienen de gobiernos neoliberales o, digamos, en todo caso de derecha, como el de Juan Manuel Santos. Y ha sido muy interesante ver cómo uno creería que solemos ver que estos ministros hacen lo que quieren o llevan, digamos, el país en otra dirección. Y en el caso de Colombia, han seguido la línea, se han mantenido en una articulación. Y de hecho, la presencia en los territorios que ha hecho Gustavo Petro ha sido con presencia de un conjunto amplio de ministros
y con miembros del Congreso, abriéndole voz a todos y todas en las conversaciones directas con las comunidades, y se ha visto cómo se da este diálogo in situ, pero con unas consignas que se ve que hay, digamos, como una clara articulación al interior de cómo moderar los debates, entre las cuales está ningún ministro opina sobre la cartera de otro ministro. Obviamente ahí se da el cruce y lo vienen respetando, y es muy interesante ver que en las entrevistas tanto los ministros que son, digamos, un poco más del palo progresista y popular, como los ministros que vienen del capitalismo, defienden esa consigna. Apenas ven que les están preguntando algo que los saca de su lugar o que los lleva a un lugar de construcción de conflicto, automáticamente lo dicen explícitamente: esto le corresponde a tal persona. ¿Hasta dónde voy yo? Yo les puedo decir hasta acá. Tengo esta preocupación con este tema. Pero de acá en adelante, el otro ministro está teniendo una serie de reuniones y un poco también hay un conocimiento mutuo de las agendas. Entonces hacen la referencia a elementos de la agenda del ministro que está resolviendo o la ministra que está resolviendo ese tema específico. Articulando, bueno, un poco como para no saltarnos el proceso de la ONU, ¿no? De la participación de Petro en la Asamblea de la ONU. Bueno, fue un discurso poético, ¿no? Un discurso poético que, digamos, nos lleva hacia el pasado, o sea, incluso hasta Che Guevara, nos lleva hasta Gabriel García Márquez, en términos de que la elección de palabras, las construcciones sintácticas, una cierta suerte de realismo mágico está presente en el discurso, y es un discurso a la vez contestatario, ¿no? Y sí, un poco por momentos más conciliador, ¿no? Que es la apuesta que lo que podría ser un discurso del Che Guevara, pero sí con un montón de rasgos que nos permiten reconocer que hay una tradición hablando. Y donde son protagonistas tres líneas, digamos, que Petro justamente en un discurso la semana pasada dijo que son el eje del proceso de la paz total, que como ya hemos dicho es un proceso además, un proceso productivo. La paz total no es la dejación de las armas. La paz total es la reconstrucción de todas las cadenas productivas del país para que no sigan generando hambre, ¿no? Y entonces los tres ejes son justicia social, justicia económica y justicia ambiental. El discurso en la ONU está atravesado por esos tres ejes nuevamente. Y por ejemplo, la referencia que hace a la hoja de coca atraviesa los tres puntos, porque la población que cultiva coca es población que está en territorios donde el Estado únicamente ha llegado en forma de ejército y no ha llegado con soluciones, y no ha evitado la presencia del ejército, la muerte de líderes sociales, e incluso hay comprobaciones judiciales de muchos casos en los cuales el ejército ha ayudado a asesinar a los líderes sociales. Con lo cual es población totalmente desprotegida, que su única opción económica es el cultivo de coca, lo cual no está mal cultivar coca, que es otro punto, ¿no? que coloca Petro en la agenda. La hoja no es nada malo, lo que hay es un circuito de la muerte, un circuito comercial de la muerte, y personas que se enriquecen con esto, que no son los pobladores del territorio, que están aterrados, sin oportunidades, aislados y sin comer. Entonces fíjense cómo en el reclamo de no es con balas y con aspersión de glifosato, están atravesados los tres ejes: justicia ambiental, justicia económica y justicia social. Además, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, necesariamente apelando a lo que fue el Acuerdo de La Habana y necesariamente apelando a los principios de la Constitución del 91. Que esto de verdad, nosotros los colombianos y colombianas creo que no visualizábamos la fuerza que podía darle a un gobierno popular los logros alcanzados en esos acuerdos que hicimos que la derecha tuviera que firmar durante 30 años, digamos. Claro. Claro. Yo escuché atentamente el discurso del presidente Petro y, como tú dices, había cierto realismo mágico que lo atravesaba, pero eso no dejó de ser un discurso absolutamente interesante, absolutamente claro, y realmente me gustó mucho. Realmente lo escuché con mucho placer. Bueno, genial, espectacular. De hecho, lo que he podido interactuar en redes sociales, la reacción ha sido eso, de placer, de sentirse bien representadas, de generar de esperanza,
y también la tranquilidad de que hay una continuidad, porque ya sabemos que para nuestros gobernantes y nuestras gobernantes es muy difícil ir a sostener, ¿no?, los principios que se han hablado, como del campo popular, ir luego a un organismo internacional que tiene mucho de hostilidad, ¿no?, porque la ONU tiene elementos muy hostiles, a sostenerlo con todas las palabras, sin miedo, de frente. Eso dice un montón. Claro. Juan David, yo te quería preguntar respecto de los desplazados, ¿no? Los desplazados que fueron las grandes víctimas o una de las grandes víctimas durante todo este proceso de guerra, de violencia, etcétera. ¿Hay alguna chance que ellos puedan volver a sus territorios? ¿Se está pensando en esto? ¿Se está hablando de esto? ¿Tiene esto que ver también con el concepto de paz total? Claro, es central al concepto de paz total y las víctimas son protagonistas. Justamente es otra de las líneas de continuidad con los acuerdos de La Habana. Las víctimas son protagonistas del proceso. ¿Qué pasa? Bueno, o sea, son un montón de discusiones vinculadas a este tema, pero voy a tratar de resumir. Dentro de los acuerdos logrados, ¿no?, también está la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras y otro conjunto de normativas que justamente favorecen que se dé este retorno. Y el tema es que la realidad de Colombia es que siguen siendo, la otra vez les di la cifra, 25 los grupos armados que tienen presencia. 25 las estructuras, porque también hay muchos pequeños grupos que funcionan como contratistas. Que digamos, es una transformación que tuvo el fenómeno sobre todo durante el gobierno Duque, que hubo muchas bandas, incluso bandas internacionales, hay bandas de México y de Venezuela involucradas, que lo que hacen es contratar, ¿no?, como tercerizar la violencia, lo cual y a eso se suma el fraude, el robo, el caso de corrupción durante el gobierno de Iván Duque, en el cual desapareció el dinero, no se cumplió con la entrega de unas tierras. También está el problema de la celeridad en los procesos judiciales. Es decir, el proyecto está ahí, la mira está en eso, pero al haber estado en manos de el uribismo, hoy estamos en un estado peor que en el que estábamos cuando Duque tomó el poder, porque ya hubo dinero del Estado que fue fugado con casos terribles de corrupción, que por fortuna fueron denunciados y descubiertos bastante rápido, y ya están empezando los procesos judiciales en ese sentido, y ya se está reestructurando todo el modelo, pero el dinero que era para la restitución de tierras y para el desarrollo de infraestructura como parte del proceso de paz fue desaparecido por el gobierno Duque, por los funcionarios del gobierno Duque. Juan David, pero digo, acá quiero poner un freno y profundizar un poco. Sí. ¿Petro tiene decisión política de ir a fondo en estos procesos judiciales? Pero en ningún momento ha estado en duda, para nada. Ha sido parte transversal del conjunto de sus decisiones. Bueno, de hecho, cuando les hablaba del gabinete, digamos, les quería resaltar en realidad los nombres que son de la izquierda, o si no de la izquierda, sí, defensores de derechos humanos. Justamente porque, por ejemplo, Giovanni Yulé es un indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizaciones a los que más líderes sociales les han asesinado, y en uno de los territorios en los cuales más, digamos, es más cruda la situación actual de violencia, ¿sí? Él está como parte de la unidad de víctimas, dirigiendo la unidad de víctimas. ¿Sí? Está Iván Velázquez, que Iván Velázquez, nuevamente, no es concretamente el proceso popular, pero sí, como abogado, siempre ha sido muy responsable con la defensa de los derechos humanos y por eso salió exiliado del país cuando tuvo en sus manos una causa grande con la cual se podía desmantelar cuáles eran los empresarios de Colombia que le pagaban al paramilitarismo para que asesinaran a la gente. Él estaba delante de ese proceso y ahí empezaron a asesinar a las personas, empezaron a hostigarlos y él tuvo que irse del país. Entonces es como un retorno feliz que vuelve al Ministerio de Defensa y justamente va
¿Vieron? O sea, hace parte del conjunto del compromiso. Además está José Reyes Rodríguez, que también es una persona que cuando estaba en la corte denunció el cártel de la toga, que era los jueces que arreglaban la justicia para que favorecieran a los políticos del uribismo, que eran paramilitares, y a los empresarios vinculados con el paramilitarismo, para que archivaran los procesos. José Reyes denunció eso, se fue en contra de eso y por eso lo echaron de la corte y también se tuvo que ir exiliado, y ahora él es el director de la justicia penal militar. Digamos, en esas acciones, es decir, que un poco en términos de lo que es la gestión macroeconómica y donde hay que negociar, colocó ministros que vienen de los gobiernos capitalistas, digamos. Pero en los lugares donde se gestiona la defensa, el proceso de paz, la protección de las víctimas, colocó ministros y ministras del campo popular que llegan a defender a las comunidades. Yo lo que digo es, vamos a seguir, por supuesto, en otros programas profundizando y siguiendo bien de cerca todo lo que pasa en Colombia, Juan David, pero te hago la última y con ella mismo te despedimos, pero que es la siguiente. Petro tiene decidido ir a fondo. Bien. ¿Puede esperar Colombia, puede esperar Latinoamérica en su conjunto ver un ejemplo de la justicia colombiana o este lawfare que gira en toda la región y que habla de jueces socios del poder económico que persiguen opositores en algunos países y que en otros, o en realidad en todos, también le dan cobertura a algunos, quizás quieran poner palos en la rueda en estos procesos judiciales y avalar la impunidad? Eso está en disputa. Laura Capote, que es de Marcha Patriótica, capítulo Argentina, y hace parte del ALBA Movimientos, justamente en una entrevista le preguntaban por esto, y ella planteaba un dato que yo no lo había pensado así, y es que en este siglo, el primer lawfare de gran escala se hizo contra Gustavo Petro, y Gustavo Petro lo ganó, pero no lo ganó simplemente por la disputa que dio ejemplar, lo ganó porque hubo jueces que dieron fallo a favor de Gustavo Petro. Con lo cual ahí tenemos una esperanza. Todo esto pasa cuando Gustavo Petro era alcalde, ¿no? Que le abrieron un montón de procesos y en todos los procesos judiciales él ganó. Es por eso que es presidente, porque incluso lo habían invalidado para ser presidente. Eso nos da esperanza de lo que es el sistema judicial. Por eso yo les digo, están sujetos como Iván Velázquez y con esto cierro, y como José Reyes Rodríguez, que no vienen del campo popular, sino que desde la justicia hicieron la lucha y que lograron y que sobrevivieron a pesar de todo, y esas personas están haciendo parte del pacto histórico, están adquiriendo protagonismo porque hay un reconocimiento de que hay una justicia que no hace parte, digamos, del partido partido justicial, ¿cómo es que le llaman? Sí, el partido judicial. El partido judicial que intenta destruir los procesos populares, no. Allá hay personas así. Hay paramilitares que infiltran el proceso judicial, los hay, pero también hay muchas personas que por la tradición de la Constitución del 91 están hoy defendiendo a las comunidades y defendiendo el proceso de paz. Y esperamos que ellos y ellas ganen, digamos, esa disputa, porque también un poco está en manos del área judicial gran parte de esa disputa, ¿no? Bueno, entonces te despedimos, Juan David, con optimismo. Es bueno cerrar un bloque con optimismo, es bueno cerrar un bloque con esperanza de que va a haber justicia, de que los corruptos, los que se llevan los dineros del pueblo a donde no los tienen que llevar, quizás empiecen a pagar su culpa ante la justicia, como corresponde. Nos encontramos en otra oportunidad, Juan David. Muchas gracias, abrazo enorme y quédense que seguimos con más Faro Latinoamericano. Dale. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Sin chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir.
Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a Héctor Sosa, editor de Motor Económico. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Faro Latinoamericano. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande y gracias por la invitación. Un placer. Bueno, sabemos que estuviste en Latinoamérica Educa, en la 14 edición. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata esto? Mira, este es un encuentro que se hace anualmente hasta antes de la pandemia y es la primera vez que se recupera el espacio después de la pandemia. Y es un espacio de integración latinoamericana en donde participan estudiantes, docentes, organizaciones sociales, políticas, que cada año, y esto supongo que ahora continuará más fluido después de la pandemia, cada año se elige un tema. Y con ese tema de disparador se desarrolla un encuentro que, por ejemplo, en este último participaron aproximadamente unas 2.000 personas. Fue un encuentro muy grande que tuvo en esta ocasión como eje principal la comunicación, la tecnología, la educación y el mundo que viene. En ese sentido, lo más importante fue que casi el 90% de los que estaban presentes eran alumnos y alumnas de universidades públicas de las zonas más de clase media baja de la Argentina y también de distintas universidades o de organizaciones sociales y políticas que vinieron de países limítrofes, como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Creo que el próximo encuentro va a ser justamente en Bolivia. Lo más importante, una de las cosas a destacar del encuentro, tuvo que ver con la mirada que tienen los jóvenes en relación a lo que les va sucediendo en sus lugares de trabajo, en sus lugares cerca de donde viven, con sus amigos, con sus vecinos, incluso con sus grupos familiares, en relación al impacto que va teniendo, que ya no es una cuestión incluso a veces solamente de clase, el impacto que va teniendo el trabajo mediático de las corporaciones sobre la mente de las personas. Y si yo te tengo que resumir un concepto, se habló mucho del territorio mental, de la mente, y se habló mucho del territorio in situ, o sea, en el lugar, en el barrio, en la fábrica, en la facultad. Y la preocupación mayor que se notó, que pudimos visualizar quienes fuimos exponentes en el cierre, es que los chicos al hacer un relato de sus escuchas, el problema mayor para hablar de algo que tenga que ver con la sociedad, con el país, con la economía, con la política, o con cosas simples que no tienen, que pueden ser cosas de la vida cotidiana, van encontrando cada vez más amigos
Estamos hablando de una generación entre 21 y 24 años que tiene un marcado y enorme desinterés por la política, por un lado. Repiten frases hechas, tipo, la política, nosotros no me gusta la casta, y cuando los chicos le preguntan, no saben contestar qué es una casta. Hay una especie, estamos hablando de cercanías, hubo un trabajo que presentaron chicos de Gran Buenos Aires, bastante interesante, porque fue sobre un universo de casi 500 personas, 500 jóvenes, y creo que llama a la preocupación, porque casi el 80% estaba desencantado absolutamente de la política. Hablan, es decir, repiten cosas que son políticas sin creer que eso es política, como por ejemplo lo que yo te decía recién de la casta, o de todos los políticos son iguales, todos roban. Y lo más complicado, que fue, te diría que fue el cierre del encuentro, y la tarea a realizar por cada uno desde su lugar, desde su medio, desde su espacio comunicacional, desde su trabajo territorial, justamente era esta combinación entre las redes y el mano a mano, porque se tomó como ejemplo, justo estábamos a pocos días del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y los chicos en este trabajo que hicieron sobre jóvenes, un trabajo de la Universidad de La Matanza, la mitad de los chicos, el 45%, decía que mejor hubiera sido que salga la bala. Podríamos evitar decir esto, podríamos dar vuelta la página, podríamos ignorarlo, pero me parece que desde el campo popular, desde el campo de quienes estudiamos la comunicación, desde quienes vamos al territorio, más de uno habrá observado este tipo de situaciones. Sí, claro. Lo primero que tenemos que decirnos es que, evidentemente, después de casi 3 décadas de trabajo muy intenso en las redes, en la concentración económica de los medios y en esa repetición constante de determinados discursos, lo primero que tenemos que decir es que ha calado. Si ignoramos eso, vamos a tener un inconveniente serio en la batalla cultural. Y como bien se señalaba al final del encuentro, en los resultados del encuentro latinoamericano, cada uno tiene la responsabilidad enorme de dar esa batalla. Aunque crea que es con poca gente, con pocos compañeros, aunque sea un medio pequeño, chico, esa batalla es desde la aldea local a la aldea global. Desde lo más chico... Claro, es el granito sobre el granito. Sí, realmente la penetración ha sido tremenda, con las cifras que vos das, es realmente muy, muy preocupante. Sí, ¿no? Sobre todo si incorporamos, estamos hablando de un estudio hecho, este encuentro se hizo en la Universidad de Florencio Varela. Disculpame, en la Universidad de Florencio Varela, la universidad que lleva el nombre de Arturo Jauretche. Sí, ni más ni menos. Nada más y nada menos que para que se conozcan quienes ven el programa de distintos lugares, Arturo Jauretche fue un sociólogo de los que mejor interpretó los TIC y los formatos del relato de la clase media argentina, a la cual la denominaba, entre otras cosas, tilinga. Era una clase media que siempre aspiraba a reflejarse en las clases más altas, hablaba como las clases más altas, pero no le daba el pedigree económico para ser como las clases más altas, y miraba de reojo a los sectores de las clases bajas. Bueno, eso que todavía tiene una vigencia, respecto a lo que vos decías, Adriana, la preocupación, eso que en términos sociológicos tiene una vigencia, lo que me parece a mí que lo que está sucediendo ahora, que es altamente peligroso, es que una cosa era cuando Jauretche decía eso hace muchos años, varias décadas atrás, no estaban desarrolladas las redes, no estaban desarrolladas las corporaciones. Creo que hay todavía desde parte de una parte importante de la dirigencia latinoamericana que
que tiene que ingresar muy de lleno a este estudio de cómo penetran más directamente los medios en millones de personas que justamente, y no es casualidad, no tuvieron acceso a la escuela pública, no tuvieron acceso quizás incluso a la escuela primaria, a la escuela secundaria, ni que decir a la universidad, en donde la persona es la damnificada. No es que uno tiene que enojarse con quien dice eso. Lo que pasa es que esa persona tiene, es decir, esa es la batalla cultural. Esa es la batalla cultural. Yo no voy a convencer a las grandes oligarquías de América Latina. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros es cómo se desarrolla una tarea con mucha paciencia, con mucha inteligencia, en relación al vecino de nuestro barrio, al compañero, al chico que habita una favela o habita una villa en Uruguay o acá. Es decir, esas generaciones, ojo, esto que voy a decir también es muy complicado, esas mismas generaciones hoy empiezan a ver, a diferencia de lo que se dice, incluso desde nuestro campo, ven con simpatía lo que sucedió, lo que hicieron este grupo, porque es un grupo neonazi, perdón, sí, claro. Saco el neo, nazi, ven con, es decir, esa repetición de mostrar a los pibes con armas, ostentación de armas y decir, obviamente dicen, hay inflación, sí, hay inflación, hay sectores que pasan situaciones muy complejas laborales, sí, hay situaciones que pasan complejas laborales. Lo peligroso de ese discurso, muy similar muy similar a la Alemania pre-asunción de Hitler, en donde, sí, claro, Alemania venía de una destrucción muy enorme después de la Primera Guerra, y entonces empezaba a reflotarse una situación de tenemos que salir, los políticos, el comunismo, los judíos, esto que parece tan lejano, está acá, pasando a la vuelta de la esquina. Mira, Héctor, nosotros con Gustavo siempre recordamos la República de Weimar y lo que trajo la República de Weimar, que fue la irrupción del nazismo más brutal y seguramente uno de los momentos más más trágicos, ni siquiera dramáticos, más trágicos que se vivió en el siglo XX, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hacer docencia desde el lugar que nos quepa y nos corresponda para demostrarle a estos pibes que finalmente, pibes y tal vez no tan pibes, también son víctimas de esta penetración, víctimas de este lavado de cerebro, porque no se trata más que de eso, o el miente que algo quedará, y se nos hace complicado, pero esa es la tarea que nos tenemos que dar, ¿no? La tarea docente. Es la tarea docente y es tomar conciencia de que si nosotros vamos a ir a una, muchas veces lo hemos hablado con nosotros, con ustedes, con muchísimos compañeros que están con esta preocupación, si nosotros vamos a dar la pelea en la batalla cultural, mano a mano, con las corporaciones mediáticas y con esto que están produciendo, que es gravísimo, si es mano a mano, perdemos. Mano a mano, digo, en relación a la capacidad tecnológica que ellos tienen, que nosotros no la tenemos. Ahora, y este sería el punto más importante. Ahora, esas corporaciones no llegan a la esquina de los barrios. Es decir, no llegan en plenitud, no llegan donde está el problema cotidiano, diario. Y en ese problema cotidiano y diario es donde tenemos que estar, desde los lugares que se estén, quienes desarrollan una tarea social en el territorio y quienes tienen medios en distintas ciudades de la América Latina, y juntar la relación del medio con los problemas de la sociedad, los problemas de ese pueblo, de ese lugar. Es lo que va a dar un nivel de credibilidad al medio y a lo que se está buscando. Y sin hacer diferencias, porque a nivel de clase es la misma clase. Claro. Y con la diferencia de que una parte minoritaria puede acceder
a estudio o a analizar o a evaluar, que es una minoría. Pero bueno, esa minoría, como pasó siempre en la historia de la humanidad, es la que tiene que cargarse la mochila para desarrollar esta tarea que estamos hablando. Si tengo un tiempo, les cuento a veces dicen que una anécdota describe una situación. Dale. Es muy cortita. Un chico, un alumno, contaba, pertenecía a un sector, al sector político de lo que acá en Argentina decimos el kirchnerismo, que habían decidido desarrollar una tarea en el barrio, un barrio en Ingeniero Bunge, de pintar los cordones, plantar árboles, cosas, limpiar la plaza, y tenían que pasar por la casa de una vecina amiga de muchos años, pero que está todo el tiempo mirando un canal de la corporación, concretamente un canal TN. En otro país podrá haber otro tipo de corporaciones. Y entonces había dos posibilidades. Algunos chicos decían, no le pintemos nada ni le plantemos ningún árbol. Esa era una posición. Y la otra posición es, toquémosle el timbre y preguntémosle si tiene algún problema que plantemos un árbol y que le limpiemos esta parte de lo que da su vereda, su cordón. Bueno, tocaron el timbre, abrió la señora, la voz corta, les dijeron en buen tono, fueron dos chicas, y la señora dijo, sí, no hay problema. Se ganó esa cabeza, no, porque después iba y se sentaba y podría decir, acá está, hicieron populismo, cualquier cosa. Pero resulta que a la poca semana, cuando vio que la plaza estaba hecha, que lo que habían señalado de que, esto fue el municipio, que se estaba por empezar una escuela, la escuela se empezaba, y que además tenía un rosedal, porque eso fue lo que estaban plantando en la puerta de su casa, después de mucho tiempo dejó de publicar en su Facebook, una persona humilde, barbaridades contra concretamente el espacio de la Cámpora y la vicepresidenta. ¿Qué significa eso? ¿Que ya hubo un cambio total de conciencia? No, muestra un camino, es decir, lo que se dice se hace, y si hubiera dicho que no había que buscar ningún tipo de confrontación, había que mostrar en los hechos. Eso que va de lo chico a lo más grande, de lo local a lo global, me parece que esa es la clave. Y después, por último y finalmente, hay que salirse de la forma de hablar que habla la televisión, incluso la televisión podríamos decir, amiga. En los barrios, mayoritariamente, no les interesa los problemas que pueden tener entre los políticos, no les interesa lo que puede pasar con el juez tal o el juez tal otro. Eso forma parte para un nivel de clase media, formada, que le interesa la política y puede ver medios de derecha o medios progresistas, como lo que se le quiera llamar. Pero en los barrios no interesa eso. Entonces ese fue el tercer elemento. Ir con los y además no pintar un país de Disneylandia. Si hay problema salarial, hay que decir, hay problema salarial. Después está la explicación y la simpleza en la explicación. Claro. Héctor, nosotros te agradecemos enormemente por haber participado aquí. Sabemos que te tenés que ir a dar clases, pero te queremos agradecer por haber pasado por aquí, por este producto que es el Faro Latinoamericano, el producto de nuestra cooperativa, ¿no? De la cooperativa El Faro Comunicaciones. Pero queremos que, si bien han pasado y están pasando por ahí las redes de Motor Económico, te pedimos, para despedirte, que nos recuerde, que le digas a la gente que nos está mirando, desde el país que nos esté mirando, cómo puede entrar a Motor Económico e informarse a través de Motor Económico. Bueno, para aquellos que quieran leer, ver, escuchar algunas de las cosas que estuvimos desarrollando hoy acá, y también, de paso, leer y escuchar sobre la economía, pero no es la economía así solamente de la que se ve normalmente en las grandes corporaciones. Es muy simple, entran a www.motoreconómico.com.ar www.motoreconómico.com.ar y mandar un saludo a todos los hermanos,
hermanas de América Latina, y que la pelea va a ser dura, la batalla va a ser dura, pero si uno sabe que esta es la batalla cultural, que es esta la que estamos hablando, y que han entrado al territorio más difícil, que es la mente, y focalizamos ahí, bueno, creo que se habrá dado un paso muy adelante muy importante. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Abrazo. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Y continuamos entonces, ahora sí, aquí en este Faro Latinoamericano para compartir con ustedes algo que pasó en los últimos días. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que están viendo seguramente ahí abajo, acá abajo, en su pantalla en realidad, ¿sí? Pero los días estuvimos, hace unos días nomás, se llevó adelante el encuentro de organismos de derechos humanos en apoyo a Lula presidente 2022, que era lo que hablábamos al cierre del bloque anterior, ¿no, Adri? Sí, claro. Lula que va a las urnas el próximo domingo, 2 de octubre, es verdad, 2 de octubre, y que puede ganar en primera vuelta. Y tiene muchas posibilidades, va subiendo en las encuestas, aunque sabemos que las encuestas son relativas de toda relatividad, pero lentamente va subiendo a números casi inalcanzables por Bolsonaro. Pero atenti, porque el bolsonarismo se viene con todo y esto genera y engendra una situación de violencia que además va en escalada. Lula tiene que estar haciendo las presentaciones y las giras de campaña con un chaleco antibalas y con muchísima custodia protegiéndolo. Recordemos, hace muy poco atrás, cuando estaba en campaña el presidente Petro de Colombia, también tuvo que hacerlo no solamente con un chaleco antibalas, sino protegido con una especie de escudos. Él y Francia Márquez, sí, la candidata en ese momento, ahora vicepresidenta de la República de Colombia. De modo que esto es sumamente preocupante y vinculándolo con lo que pasó el 1 de septiembre aquí en Buenos Aires, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos tiene que por lo menos poner en una situación de mucha atención. Sí, y justamente en base a esa atención es que estos organismos de derechos humanos en la Casa de las Abuelas, en la ex ESMA, luego de realizar una visita guiada por la Casa de Abuelas, al que estuvo a cargo del nieto restituido justamente por Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Amarilla, hubo una mesa a cargo de representantes de distintos organismos de derechos humanos. Ahí estuvimos con el Faro Latinoamericano, con el Faro, con la cooperativa, y lo transmitimos, está en el canal de YouTube, si quieren ver toda la jornada que se realizó en la Casa de las Abuelas, pero yo contarles, sí, que para este Foro Latinoamericano tenemos testimonios, un cierre musical a cargo de
Sirlen Oliveira, ¿sí? Así si mal, espero pronunciarlo bien, Pepo detrás de cámara me dice que sí, con lo cual ya me doy hace así, de modo que está bien. Me doy por satisfecho. Ustedes no saben lo durísimo que es para corregirnos nuestra directora de cámara. La directora es bravísima, sí, bravísima. Pero bueno, siguiendo con lo que pasó, ahí nos está haciendo la señal, eso significa que estamos muy bien, mire, nos acaba de decir que vamos muy bien, y vamos a compartir ahora con ustedes los testimonios de Paulo Pereira, coordinador del núcleo del Partido de los Trabajadores aquí en Argentina. ¿De quién más? Y también Graciela Lois, miembro de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y de Charlie Pisoni, titular de Hijos Capital, que estuvo presente durante la jornada. Victoria Montenegro, la diputada de la ciudad por el Frente de Todos. Y por último, de Victoria Sierra, que es de la organización Nietes, que si bien todavía no es un organismo propiamente dicho, es parte de los organismos y seguramente Nietes se convertirá en un nuevo organismo de derechos humanos, a lo cual abrazamos fuertemente y que realmente estamos a disposición de Nietes para lo que necesiten siempre. Así que quédense aquí, ahora vamos a compartir los testimonios y seguimos con más Faro Latinoamericano. Dale. Estamos acá en el espacio, la ESESMA, ¿no? Un espacio histórico, simbólico, no para comunidad, para la sociedad argentina, pero para la sociedad latinoamericana y para el mundo, ¿no? Un espacio en donde reivindica y que milita que el odio, que esa forma violenta de hacer política es inaceptable en cualquier momento de nuestra historia y que el pueblo siempre va a rememorar y siempre va a luchar para que nosotros tengamos días más felices y seamos absolutamente libres en una sociedad democrática. Eso es lo que estamos haciendo acá hoy, es lo que estamos haciendo como sociedad brasileña, hermanada con la sociedad argentina, con la sociedad latinoamericana, buscando y reivindicando que Brasil viva su proceso democrático de forma tranquila, de forma en donde el pueblo trabajador brasileño y la voluntad del pueblo trabajador brasileño sea respetada, ¿no? Esa voluntad hoy está expresada en el presidente Lula y en el regreso de Lula presidente a Brasil. Para nosotros acostumbramos decir que es la elección de nuestras vidas, ¿no? Yo personalmente acostumbro decir que es el momento en donde vamos a retomar la democracia, el camino rumbo a la democracia en Brasil, que fue rompido, que estuvo roto este acuerdo en el 2016 con el golpe que derrumbó Dilma Rousseff. Entonces, reunirse acá en la ESESMA con los organismos de derechos humanos, con Lula, apoyando claramente la campaña y el regreso de Lula presidente al poder en Brasil, es decir que el pueblo hermanado en Argentina y en Latinoamérica no va a permitir que el odio vuelva a gobernar. Bueno, importantísimo y muy simbólico que este encuentro para apoyar nada más y nada menos que a Lula en estas próximas elecciones, que queremos que sea presidente y podamos retomar ese sueño de la patria grande, es más que importante. Es muy significativo hacerlo acá en Casa de Abuelas, en este predio que es la ESMA, un predio que se resignificó a partir de la recuperación y que tiene más que simbolismo, tiene historia, pero historia de gente que no creyó nunca en la democracia, que no cree en la lucha de los pueblos. Entonces hoy decimos, bueno, acá estamos. Y acá les decimos, ¿vieron? Ganamos. Y vamos a seguir ganando. Para mí es eso lo más importante. Y doblemente porque, bueno, mi compañero desapareció en este lugar. Luchamos mucho en el año 98 para poder hacer que no lo destruyeran y no destruyeran ni la memoria. Y esto es un símbolo de la resistencia nuestra, de mi generación, que es la generación que dio todos los desaparecidos, para decir, no nos han vencido, acá estamos.
Nada. Como organismo de derechos humanos es más que fundamental que estemos apoyando gobiernos que busquen la ampliación de los derechos humanos para el pueblo, ya que era el sueño no solamente de nuestros familiares, digamos, desde una relación de filiación, sino que también como militantes, como personas que realmente buscan la justicia social para nuestros pueblos y unirnos como patria grande que sabemos que somos y que podemos ser, que era el sueño de esta generación que nos fue robada, es el camino para poder llegar a ese sueño, a esa igualdad. Soy Carlos Pisoni de la agrupación Hijos. Estamos acá en este evento organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, junto a además organismos de derechos humanos, con un eje fundamental, acompañar la candidatura de Lula a presidente en un espacio emblemático para nosotros como es la Exesma, un espacio que mucho tiene que ver con Lula, porque acá pasaron nuestros viejos, estuvieron nuestros viejos, acá también estuvieron los genocidas, esos genocidas que pensaban en el Plan Cóndor, un plan de exterminio de las dictaduras del Cono Sur, y hoy estamos nosotros. Hoy estamos nosotros acá ocupando este espacio y estamos nosotros también luchando por los derechos humanos de la actualidad. Y no nos olvidamos del compañero Lula, de todo lo que hizo cuando llegó a la presidencia, de lo que logró junto a Néstor Kirchner de frenar al ALCA, de lo que logró en su país de darle derechos a los que eran invisibles, a los que eran olvidados. Y un compañero que encima sufrió la cárcel por parte de la persecución política del poder real. Por eso nos parece importante apoyar a Lula presidente, porque sabemos que Lula presidente va a ser también un freno a todos los intentos estos nuevos de las nuevas derechas, como es lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, como es lo que pasa aquí con Milei, con Patricia Bullrich, como es lo que pasó con el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta. Hay que frenarlos. Y sabemos que una forma de frenarlos es a través del voto. Ojalá los brasileros, las brasileras, puedan darnos una alegría a todos los que militamos por la patria grande, que es que Lula sea presidente. Bueno, estamos en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un encuentro muy especial de los organismos para darle apoyo a Lula. Lula, porque estamos a 13 días de la campaña presidencial que puede cambiar el rumbo de nuestro continente, así que, bueno, reforzando nuestro compromiso, por supuesto, para ponerle fin a un gobierno nefasto como el de Bolsonaro y para terminar también con todos estos fascismos, con todas estas violencias que tratan de instalarse y de enfermar a nuestras sociedades. En un contexto muy complejo para nuestro país, a punto de cumplir también en breve 40 años de democracia, más que nunca hay que reforzar estos encuentros, hay que repensar nuestra historia, hay que compartir nuestras experiencias y hay que seguir trabajando juntos para sacar adelante a la Argentina y a Brasil y como dice ahí la consigna, con Lula presidente y también sin miedo a ser felices, que es algo que necesitamos mucho en este tiempo. Llegamos al final del programa, Adri, querida. La verdad que un programa lleno de información, lleno de contenido importante para la región. Sí, y además vamos a pasar algún aviso parroquial, ¿sí? A ver, habrá jornadas de reflexión llamada El rol de los medios en la prevención de los discursos de odio. Miren, justo todo nuestro programa hoy se vio atravesado por este tema, ¿no? Los discursos de odio. Esto tendrá lugar el 4 y 18 de octubre y el 1 y 15 de noviembre en modalidad presencial. ¿Y quiénes lo organizan? Bueno, lo organiza la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se va a desarrollar esta jornada, junto a la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, y la Defensoría del Público. De hecho, la apertura de la primera jornada va a estar a cargo justamente de Victoria Montenegro, de Bernarda Llorente, que es la presidenta de TELAM, y de Miriam Lewin, que es la defensora del público aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que, y en Argentina, ¿no? En realidad, así que nada, los invitamos a buscar justamente en las redes de Victoria Montenegro el rol de los medios en la prevención de los discursos de odio. Nosotros, por supuesto, lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales para que ustedes, si se quieren inscribir y participar, puedan hacerlo. Absolutamente. ¿Sí? Y vamos a ver si logramos transmitirlo en vivo por este canal, por el canal del Faro Comunicaciones. Vamos a hablar. Estamos en tratativas para ver si podemos transmitir en vivo estas jornadas de reflexión que nos parecen muy, pero muy importantes en los tiempos que corren. También otro de los chivos que queremos contarles es que nuestros amigos, la gente de Marcos Paz, del municipio de Marcos Paz, van a desarrollar
durante el fin de semana del 8 y 9 de octubre, la 12ª Fiesta Nacional del Jamón. Marcos Paz es la capital nacional del jamón crudo. Y yo no sé si vio una primicia, Marcos Paz, aquí en la provincia de Buenos Aires. Les contamos para los que nos están mirando desde otro lugar. Claro. Y también van a realizar la 7ª Fiesta de la Cerveza Artesanal. Esto va a ser en el espacio Quinta Devoto, en ruta 40, kilómetro 50, con entrada libre y gratuita. Un patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, shows en vivo, DJs, artistas locales, grandes artistas nacionales y mucho más. Para el cierre, el sábado 8. Pero yo quiero estar ahí. La Mancha de Rolando. Y el 9, La Franela. No, yo quiero estar ahí, comer jamón crudo, tomar cerveza, escuchar La Mancha de Rolando, La Franela y pasarla muy bien con los compañeros y amigos de Marcos Paz. Hay una gran gestión del intendente de Marcos Paz que siempre, de Ricardo Guruchet, que siempre nos invita y nos tiene en cuenta, así que le mandamos un abrazo a él y a Moira McLaughlin, que es la secretaria de medios, que tienen un laburo gigante en comunicación popular, así que un abrazo a ellos, a ambos, y gracias por tenernos en cuenta siempre para este tipo de actividades. Vamos a estar seguramente pasando. Para cerrar, pedirles que nos sigan en las redes, por favor. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante para nosotros, para todos los que integramos la cooperativa El Faro, para quienes hacemos Faro Latinoamericano, que ustedes nos dediquen un cachitito así de tiempo de su día para seguirnos tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, como en Twitter, y si nos pueden dar una mano de seguirnos, de suscribirse al canal de YouTube y de invitar a amigos y amigas a hacer lo propio y a compartir nuestro contenido, se los agradecemos mucho porque nos permite seguir creciendo. Y eso es lo que queremos también, ¿no? Sí, es importante que nos sigan, que se suscriban a nuestras redes, porque el Faro Comunicaciones es nuestro compromiso de patria grande. Ni más ni menos. No nos queda más por hoy. Pepo Benítez en la dirección de este programa. Quien les habla, Gustavo Cano, mi querida amiga Adriana Sardín, cofrade. Y de verdad, hacemos esto con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha militancia. Si nos pueden seguir en las redes, que ustedes están viendo ahí abajo, de verdad se los vamos a agradecer. Nos vemos la semana que viene en otro Faro Latinoamericano. Jueves, 20 horas.